Continuamos. Está con nosotros vía telefónica desde Quito, concentración del Deportivo Quito, su director técnico Rubén Insúa. Hoy Rubén Insúa fue noticia acá en Guayaquil cuando se conoció que llegó a la Ecuatoriana de Fútbol un documento o una carta en la cual Rubén Insúa solicitaba se conmine al Barcelona al pago de un valor que tiene pendiente con el exdirector técnico del equipo torero. Dentro de lo que el reglamento faculta, aquel que se sienta afectado, en este caso Rubén Insúa, puede solicitar la suspensión del equipo cuando éste no ha pagado un haber que ya estaba vencido. Entiendo que eso venció el 19 de septiembre, según las indagaciones que yo he hecho. Rubén, buenas noches, gracias por atendernos y queremos su versión de todo esto que hoy fue muy comentado y sobre todo a usted se le endilgaron duros términos, bueno, no tengo por qué repetirlos, pero en los cuales se lo mencionaba como alguien ingrato y malagradecido con el Barcelona. Rubén, buenas noches, queremos escucharlo, por favor. No lo escucho. Bueno, nos avisan, pero bueno, tenemos el tema bastante claro con Rubén Insúa. Temprano contactamos con él, se pactó la entrevista. Entiendo que es un problema de carácter técnico, pero ya se lo está solucionando para que Rubén Insúa emita sus declaraciones aquí en De Campeonato. Ahora, algo que es bastante cierto, Carlos Víctor, es que Rubén Insúa está reclamando un dinero que se lo ganó. Él está en su derecho. Él está en su derecho, no está reclamando absolutamente nada adicional, nada que esté fuera de la ley, del orden. No, él está reclamando algo justo. Uno tiene que averiguar. Para embarcarse en este tema y poder opinar sobre el mismo hay que averiguar. Le voy a contar lo que yo averigüé. Insúa fue despedido por el expresidente del Barcelona, Alfonso Jara. Así es. Todo el mundo conoce esa historia. Y bastante feo. Insúa interpuso una demanda por despido intempestivo, cuyo monto sobrepasó los 400 y pico mil dólares. No me pida la cantidad exacta. Esta directiva llegó a un acuerdo con el técnico por un valor mucho menor a ese. Valor que inclusive se dividió en 3 cuotas. De las 3 cuotas ya se han cancelado 2. Entiendo que queda una pendiente, que es la que precisamente motivó esta situación. Vamos con las declaraciones de 19 de septiembre se venció aquello y ahora pues se exige el pago del valor que está pendiente. Rubén, no sé si me escuchó, pero hice más o menos una argumentación de este tema y ahora queremos escucharlo a usted. Adelante, Rubén. Buenas noches. Buenas noches. Un poquito bajo. Bueno, ante todo, buenas noches. Le agradezco que me haya dado la posibilidad de conversar públicamente. Hoy yo la verdad no tenía la menor idea de este tema. A las 5 de la tarde me llamó mi mujer de Buenos Aires. Ellos no sé qué habían leído a través del Twitter, yo no uso ni Twitter ni Facebook, y leí algunos comentarios, sobre todo del vocero de prensa del expresidente, que fue quien le dejó esta deuda a Barcelona, y sobre todo utilizando algunos términos agraviantes hacia mí, este jefe de prensa, el vocero de prensa, el expresidente de apellido Muñoz, que yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que cuando llegue la fecha para cumplir el pago, yo sabía que el vocero de prensa del expresidente, que fue quien le dejó la deuda a Barcelona, no se la dejé yo, la deuda se la dejó el presidente que estaba el año pasado, que fue quien me mandó el telegrama de despido a mí a fin del mes de marzo, porque yo no acepté poner los jugadores que él quería que jueguen, porque los había contratado sin consultar al cuerpo técnico, y por eso me mandó el telegrama de despido, y que fue, vuelvo a reiterar por tercera y última vez, que fue quien le dejó la deuda a Barcelona,
y que no solo hasta el 31 de diciembre, sino que ni siquiera el presidente de ese momento, que ni siquiera me canceló el cuerpo técnico el mes de marzo, siendo él presidente y habiendo yo trabajado hasta ese momento. Entonces, por eso me agradezco que usted me dé la posibilidad de aclarar todo este tema. Espero ser lo más claro posible. Rubén, esta es la primera vez, escúcheme, Rubén, esta es la primera vez que usted habla después de que se fue del Barcelona, porque muchos quisimos conversar con usted al respecto, pero fue imposible. Usted no tocó nunca más este tema, justamente hasta ahora, en la que inclusive explica algunas cosas desconocidas para nosotros. Rubén, usted ha enviado este documento a la Ecuatoriana de Fútbol. El reglamento indica que el Barcelona tiene que mañana pagar $38.000, que es el valor adeudado. De lo contrario, va a ser suspendido y no podrá jugar el próximo fin de semana. ¿Qué lo llevó a enviar este documento que es prácticamente conminatorio a pagar sí o sí, Rubén? No, mire, El profe Insúa está en la concentración del Deportivo Quito. Entiendo que hasta allá tenemos alguna dificultad en esta comunicación vía celular. No sé si me escucharán. Ya, yo lo escucho bien, Rubén, y lo escuchamos bien. Adelante. Bueno, yo primero y principal, nunca le haría ningún juicio laboral, nunca lo hice ningún club de lo que yo trabajé, ni se lo haría menos a ningún club del fútbol, que fue donde yo jugué, entrenador, nunca lo hice. Segundo, yo tenía que cobrar, porque me habían informado, creo que el 18, 19 o 20 de septiembre, y le pedí al abogado del Quito, que él va todos los martes, que me lo retire el dinero. Habló con el señor Carlos Rodríguez, que es el gerente de Barcelona, y le pidió que espere un mes más, porque en ese momento no tenían dinero para pagar, que no había ningún problema, y por un tema estrictamente administrativo y reglamentario, se firma un documento donde para cobrar el dinero es un tema administrativo. El reglamento del fútbol ecuatoriano, si uno paga, tengo entendido que a pagar para que después no lo descuente puntos. Yo el tema no lo conozco muy bien, pero es un tema que arregló la persona que yo le dije que me retire el cheque, que es el abogado del Quito, con el gerente de Barcelona, y no hubo ningún problema. Me pidieron que espere un mes, no había ningún problema y quedaron en cancelarlo. Tengo entendido que el día de mañana, que es el 3 de octubre. Así que no hubo ninguna decisión mía de tratar de perjudicarlo, de que le saquen los puntos. La verdad, muy lejos está de ese tema. Primero, porque no sé si ustedes recuerdan, yo esperé 10 años, no 10 días, 10 meses, 10 años para terminar de cobrar lo que el club me debía del año 98, lo terminé de cobrar en el año 2008. Y nunca hice ningún reclamo, ningún juicio, nada por el estilo. Sí sé que yo ahora, cuando me llamó hoy a la tarde mi mujer y yo le pedí que me lea y anoté lo que había salido en algunos Twitter, por supuesto que escrito por el vocero de prensa del expresidente de apellido Muñoz, que yo por supuesto tengo él tiene un problema personal conmigo de hace 21 años y yo tengo un problema personal con él también. Fue santo de mi devoción y se ha encargado de hacerlo saber, por supuesto en forma, diría yo, poco ética. Me maltrató cuando yo era futbolista, después me maltrató cuando era entrenador. Una vez, en el año 93, este señor de apellido Muñoz, que es el vocero de prensa del expresidente, intentó hacerme, a través de una nota por teléfono, me grabó para después sacarlo en el programa que tenía en ese momento, intentando crearme a mí con el doctor Barredo,
que por supuesto no lo pudo conseguir, porque yo sabía muy bien quién me estaba haciendo la nota, y yo tengo un gran respeto y afecto por el doctor Barredo, así que mire, estoy hablando del año 93. Por supuesto que después yo tuve la circunstancia, porque hay que ser muy claro en este tema. A mí cuando me llamaron para hacerme cargo de Barcelona, que fue en el mes de octubre del año 2010, a mí me llamó por teléfono a Buenos Aires el señor Maruri para ofrecerme hacerme cargo del equipo. Yo al señor Maruri no lo conocía, lo había visto una sola vez en mi vida en el Hotel Oro Verde de Machala, siendo yo entrenador del Quito, un partido que jugó Barcelona Deportivo Quito Machala. Me llamó para ofrecerme cargo del equipo. Barcelona venía a perder creo que 7, 8 partidos seguidos, estaba en una situación muy complicada. Me pidió que me haga cargo del equipo, hablamos, llegamos a un acuerdo, arreglé un contrato hasta diciembre del 2011 con el objetivo de salir campeón, porque el señor Maruri me dijo a mí que como era el último año de él como presidente y quería retirarse siendo campeón con el equipo, me dijo que vea el equipo las fechas que restaban, que necesitaba para el año 2012, que él me iba a dar todo lo que yo pretendía en cuanto a infraestructura de trabajo, cumplimiento e incorporaciones, tanto jugadores nacionales como extranjeros. Bueno, ese fue el acuerdo, cargo del equipo, terminó la temporada. Estando yo de vacaciones me enteré que el señor Maruri había renunciado a la presidencia del club. Yo había hablado con él, están haciéndome cargo del equipo. No se olviden que el equipo vivía y trabajaba en Quito y iba a Guayaquil solamente a jugar. Solamente había hablado 4 o 5 veces con el señor Maruri, que era el presidente. Estando en Argentina me enteré que había renunciado. Bueno, cuando volví al país se había hecho cargo del club otra persona de la presidencia del club. Yo, por ser respetuoso, como hago siempre, por ser respetuoso con los contratos que yo firmo, seguí en el lugar que estaba, empecé a trabajar, le dije cuál es la deportiva, lamentablemente no se pudieron cumplir, porque según me decía la persona que se había hecho cargo de la presidencia no tenía dinero, y después empezamos, usted sabe que en las relaciones humanas tiene que haber determinados acuerdos o no. Entonces yo como entrenador, por una cuestión de ética y de respeto, y sobre todo de respeto al jugador nacional, yo no puedo avalar, por ejemplo, que empiece la temporada el 5 de enero, que haya 8 o 10 jugadores en el club o que no tenían vivienda porque el equipo venía a vivir en Quito. Entonces hubo 8 o 10 jugadores que el club lo mandó a vivir al Hotel Guayaquil. Entonces, los jugadores, por orden del presidente de ese había dado la orden de que los jugadores extranjeros podían desayunar, almorzar, merendar y cenar, y se hacía ese gasto Barcelona. Y los jugadores ecuatorianos, por orden del presidente del club, se tenían que pagar ellos el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Le dije que no estaba de acuerdo con eso, que para mí al jugador nacional hay que respetarlo de la misma manera que al jugador extranjero, y que no era justo que los jugadores nacionales se tengan que pagar de ellos en su bolsillo la comida. Y a partir de ahí empezamos a no tener coincidencias con la persona que estaba a cargo de la presidencia, que no era quien me había contratado. Pero bueno, por una cuestión de respeto a la institución, al contrato que yo firmé y a mí mismo como persona, seguí trabajando, haciendo la cosa como corresponde, hasta que en la, creo, octava fecha el equipo tenía que jugar un partido en condición local. Recuerdo, me gustaría recordar que Barcelona en las primeras 8 fechas perdió un solo partido. Y el señor de la presidencia vino al estadio antes de jugar su partido, donde el equipo podía ponerse a 3 puntos de la punta, le vino a decir a los jugadores que no tenían para pagarle en lo que faltaba la temporada. Rubén, perdone,
perdone que lo interrumpa, es por una cuestión de tiempo. El tiempo nos juega en contra aquí en el programa de televisión. ¿A qué conclusión llegamos, Rubén, sobre esta situación, si fuera tan amable, en cuestión de minutos, porque tengo ya que cortar la nota por cuestión tiempo y espero que me sepa entender? Sí. Bueno, es muy sencillo el tema, no. Yo lo conocía que era hoy el día que me tenían que pagar, la verdad que no lo sé. Pero bueno, es un tema que escapa a una decisión personal mía. El club, lamentablemente el club se tuvo que hacer cargo de una deuda porque una persona no respetó el contrato, me mandó el telegrama de despido y ni siquiera me pagó el mes de marzo. Por lo tanto, no soy yo quien tendría que dar explicaciones de este tema. Las explicaciones de este tema las tendría que dar la persona que le dejó la deuda a Barcelona, no precisamente yo. Oye, Rubén, usted dice que no conocía de la fecha sobre el cobro, pero en el documento aparece su firma con el requerimiento de pago. ¿Cómo? No lo escucho bien, si puede repetirme. Le digo que usted se refiere a que no conocía sobre la fecha de vencimiento para hacerle el pago, pero en el documento que reposa en la Ecuatoriana de Fútbol aparece su firma. O sea, usted sí firmó un documento que leyó perfectamente y sabe qué es lo que está haciendo. Ese dinero había que haberlo pagado el mes pasado y el abogado del Quito, que yo le pedí que me retire el cheque, en este caso le quiero aclarar que Deportivo Quito no tiene absolutamente nada que ver. Deportivo Quito no tiene en esto absolutamente nada que ver. Yo le pedí, como no podía viajar martes, que es donde hacen estos temas, le pedí al abogado del Quito, que va todos los martes a la reunión, que me retire el cheque. Y él, ustedes quieren cerciorarse de lo que le estoy diciendo, si es verdad o no, hablen con Carlos Rodríguez, que es el gerente de Barcelona, y el abogado del Quito llegó a un acuerdo sin ningún problema con Carlos Rodríguez y yo se puede esperar un mes más sin ningún inconveniente. Y el señor Rodríguez le dijo que se quede tranquilo, que la fecha de mañana, que es 22 o 23, le iba a realizar el pago. Este pago tendría que haberse hecho hace un mes. Yo acepté a esperar un mes más, porque me dijo el abogado del Quito que le dijo Carlos Rodríguez, yo que podía esperarle y que no había ningún problema, que se lo comunique, y eso es todo el tema. Correcto. Yo no tengo que dar explicaciones de esta deuda. Una deuda públicamente y sobre todo a la gente de Barcelona le tendría que dar explicaciones el presidente de ese momento, que fue el que le dejó la deuda a Barcelona. Y aparte, si lo ven por ahí, háganle acordar que todavía no me pagó el mes de marzo, que cuando yo trabajé yo era presidente. Rubén, permítame solo una pregunta, Rubén. Que no tiene memoria y que se haga cargo de este tema también, ¿no? ¿Es la última cuota o estamos hablando de que luego de esta vienen otras cuotas más que faltan? Esta es la última. La verdad que no estoy enterado si esta es la última cuota. Es la última, Rubén. Yo investigué el tema, es la última. Son 3 cuotas, esta es la tercera. Yo lo que le agradezco que usted me dé aclarar este tema, la verdad, a mí me interesa, a mí no me importa lo que ponga en su Twitter el asesor de prensa del expresidente, porque yo sé por qué lo hace precisamente, quiere hacerme quedar como el malo de la película a mí, para tapar todas las deudas que dejó el amigo del expresidente de Barcelona. Lo hace para eso. Pero mire, yo no tengo de qué defenderme. Hace 21 años yo llegué al Ecuador el 30 de enero del año 91. Jamás tuve problema con nadie. Solamente tengo 2 personas, ellos son enemigos míos, y yo les tengo muy poco respeto y afecto, que son este señor Muñoz, que es el vocero de prensa del expresidente, que ustedes ya lo conocen. Yo no tengo que aclarar este tema. Rubén. Lo que tendría que aclarar de este tema de por qué le han dejado la deuda a Barcelona y Barcelona tienen que pagar son precisamente los que no cumplieron y le dejaron la deuda a Barcelona. Gracias, Rubén. Nosotros humildemente en algún momento trabajamos en Barcelona y capaz que algo le pudimos haber dado como jugador o como entrenador, quizás alguna vueltita olímpica como jugador, como entrenador, o una buena campaña a nivel internacional, y respeto, y ética, y disciplina. Creo que no tenemos que dar explicaciones sobre gente que nunca le dio nada a Barcelona y que se entregó durante muchos años, porque a veces ese disfraz se ponen
diciendo que quieren que actúe Rubén, fue mentira. Perdóneme que sea malcriado, impertinente, pero tengo que cortar la nota por cuestión de tiempo. Le agradecemos muchísimo el haber intervenido telefónicamente para aclarar este tema. Por primera vez habló Insúa después de que se fue del Barcelona en ese día en que, bueno, fue públicamente despedido. Todo esto se resume en una sola situación. Señores directivos del Barcelona, mientras no se conozca el resultado real, verdadero y transparente de las famosas y promocionadas auditorías que fueron ofertas de campaña electoral, aparte de Insúa, seguirán apareciendo 100 y 50 acreedores más, mientras no se conozca el tema real de las auditorías. Esto es parte nada más de esa gruesa herencia negativa que maneja la actual directiva. Insúa está en su derecho de cobrar lo que le corresponde. Para eso trabajó. Ahí sí, la razón le asiste. Hacemos una pausa y ya volvemos.